todos, bienvenidos al saloncito. Hoy con nuestro segundo video, el tema es adicciones. Se ha tomado tiempo porque pues estuvimos en la presentación del laberinto de la adicción. Primero que todo, agradecer a todas las personas que han visto el video anterior y además acá acompañados de Peluchín, pues tratar de solventar pues todas las cuestiones de audio. Sobre las opiniones y comentarios que generan este tipo de videos, pues por favor ustedes lo ubican dentro de los comentarios y todas son bienvenidas. Bien, entremos en materia. Mauricio Zafra escribe un libro que nombra El laberinto de la adicción. Muy interesante, vamos por la mitad de la lectura y pues nos muestra ciertos resultados. Yo creo que la parte o la acepción cultural o el énfasis hacia lo cultural de la adicción o hacia las bases culturales de la adicción es muy importante. En realidad es un compendio muy amplio de mucha teoría que se ha generado sobre la adicción. El resultado pues es de alguna manera pues grande, amplio, nos habla de la salida. Hicimos una entrevista, el audio no salió muy bueno, entonces si alguno de ustedes quiere transcribir la entrevista y la publicamos en las redes sociales, sería genial porque pues el punto de vista del autor del libro es muy interesante. Ahora bien, pues dentro de las opiniones que yo tengo que me genera el tema de las adicciones, aparece pues toda una dificultad en el abordaje. Resulta que muchos médicos, psicólogos, terapeutas, creemos o queremos creer que tenemos la solución a las adicciones. ¿Qué he visto yo en mi experiencia profesional? Resulta que a pesar de los grandes esfuerzos y avances que se hacen en el campo de adicciones, pues cada vez hay más atención, cada vez se ha vuelto como lo diría Zafra, un buen negocio. A pesar de eso, tenemos pues una alta tasa de reincidencia y también tenemos de alguna manera fracasos terapéuticos en donde pues la persona que sufre de esta condición termina quitándose la vida, por decirlo de la mejor manera. Entonces, la posición maniquea de decir, bueno, esta persona no quiso, nunca quiso y a la final está descansando, pues no creo que sea suficiente para explicar todo lo que ocurre con las adicciones. Entonces, pues lo que yo les puedo dejar y que hace parte de lo complicado de este video, porque no es un video feliz, es que al final en el tema de adicciones, nadie sabe. Puede que alguno crea que sabe, pero en última instancia, el saber lidiar, el saber operar con la adicción es muy complicado. Veamos los enfoques y pues críticas de alguna manera que yo he visto. Empecemos con el enfoque cognitivo-conductual, el enfoque del comportamiento. Quizás es muy fuerte, se busca que el adicto o la persona que está en esas compulsiones funcione. Su naturaleza es funcional, que cambie sus comportamientos y se acerquen esos comportamientos de alguna manera a la norma, que cambie su manera de pensar y de operar frente al mundo, para así pues tener una persona que pueda de alguna manera adaptarse y hacer parte de la sociedad. El enfoque humanista, pues en búsqueda de todas las necesidades satisfechas y sobre todo del sentido, olvida de alguna manera que el adicto ya tiene un sentido de vida y es consumir y de alguna manera consumirse. Entonces le busca otro sentido o le trata de ofrecer nuevos sentidos sin
de alguna manera intervenir en el problema de que el adicto ya encontró un sentido. El psicoanálisis o los enfoques cercanos al psicoanálisis hablan de una asociación libre donde no se podría de alguna manera intervenir en la relación del objeto con, pues se busca que la persona entienda cómo se relaciona con el objeto de su adicción. Pero la persona, en realidad, en muy pocas oportunidades, habla o de alguna manera su inconsciente defiende el objeto de predilección, como se denomina. Entonces, tenemos en la mayoría de los enfoques dificultades para el abordaje. ¿Qué parece funcionar? Pues la entrevista motivacional o la intervención breve, porque pues es muy sencilla, es básicamente decirle a la persona que debe querer dejar para poder empezar su transformación, cambio o como lo quieran ustedes ver. Entonces, pues nos encontramos, o por lo menos yo debo decir que en el tema de adicciones, yo creo que se puede pensar que es un laberinto, pero no sería tan optimista como el autor. Simplemente diría, es un laberinto sin salida. A veces parece estar de acuerdo a la vida y parece que hay personas que logran salir de su laberinto. En eso estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que yo veo? Que salen de un laberinto para meterse como en otro. Entonces yo diría que más que el tema plano sería un tema en espiral, donde la persona pues obviamente si cede ante cierta sustancia o ante cierto comportamiento o conducta adictiva, pues busca otra en un continuo desplazamiento. Eso hace, o por lo menos yo creo que la mayoría lo ha visto, que hay una cantidad de desplazamientos sobre los objetos en estas personas llamadas adictas, y pues nos lleva como a pensar en si tiene fin o si lo que se busca es, como dicen algunos, una reducción del daño, sin dar una solución verdadera. Tristemente, yo no tengo la solución y pues, como les comento, no veo que alguien la tenga. Veo muchos intentos, veo muchas ganas de personas, pero en últimas una solución como tal no se observa o no parece venir, por lo que les cuento yo. Personas que en su relación con esa adicción prefieren sostenerla, prefieren mantenerla, porque está inmerso el deseo, o está inmerso todo lo que dice acá en el libro. Hay unos roles, hay una cultura, bueno, todos los factores estos llamados biopsicosociales, que pues son tan amplios que a la final pues lo que terminan haciendo es ampliar el campo sin darnos pues un acercamiento digamos puntual. Entonces la pregunta sobre qué hacer con la adicción, que es parte de esta serie de videos, queda abierta. Definitivamente es un quehacer, la adicción es un quehacer para el adicto, es una ocupación, un oficio, y la mayoría del tiempo cuando está en activo pues se ocupa y tiene su quehacer con la adicción. Digamos que al ver los casos de adicciones, sea cual sea el objeto que se escoge, pues definitivamente vemos cómo el adicto se la juega una y otra vez, siempre por su objeto o por la satisfacción que obtiene del consumo. ¿Qué es lo que ocurre, o por lo menos qué análisis puedo dar ante la gravedad de lo que pasa o ocurre y todas estas llamadas nuevas adicciones que aparecen
casi que bimensualmente, o bueno, no sé, la relación que se forma con un objeto es muy dual. Entonces lo que yo veo es que ese objeto le salva como la vida al sujeto, a la persona. Es un objeto que entra dentro de su vida a, de alguna manera, calmar muchas de las inquietudes, a tranquilizar. Es un objeto tranquilizador para el sujeto en primera instancia. Simplemente o lastimosamente ese objeto tiene dos caras. La cara de muerte, la cara que le quita al sujeto la libertad para, si es que podemos hablar de libertad, le quita al sujeto la posibilidad de alguna manera elaborarse, pensarse, hablarse, y pues entra en una dinámica que a la final es muy sencilla y es muy, por decirlo, material. ¿Qué quiere decir? Si consigue el objeto está bien, si no lo consigue está mal. ¿Cuánto de ese objeto debe conseguir? Todo lo que pueda o todo lo que lo haga feliz. Tiene unas dificultades técnicas porque pues la persona últimamente va a hacer todo lo que sea necesario para conseguir ese objeto. Y si ese objeto deja de funcionar, puede cambiarlo o variarlo, lo cual pues genera lo que les comentaba del desplazamiento de adicción. ¿Qué pienso yo? Hay un vacío, una ansia, la falta aparece nuevamente y pues no nos ocupamos, no nos responsabilizamos sobre esa falta y sobre las imposibilidades. Lacan en el seminario 11 pues ubica la conjunción de cuando lo van a robar, cuando nos van a atracar y nos dicen, hey, la bolsa o la vida, traduzcámoslo, la billetera o la vida, o la cartera o la vida. Cuando nos ponen en esas disyuntivas, siempre va a haber algo de pérdida. Piénsenlo, si entrego la billetera o si entrego la cartera, conservo la vida, pero pierdo un objeto muy importante para mí. Y si no lo hago, pierdo las dos. ¿Qué es lo que yo analizo en el mundo de hoy? No hay posibilidad de pensar en que se pierda. Estamos evidentemente bombardeados por un mundo donde nos dice que todo es posible, que no perdemos, que siempre podemos crecer, que siempre podemos ganar, que somos muy talentosos y demás. Y pues nos olvidamos de alguna manera en trabajar nuestra imposibilidad, en trabajar de alguna manera todas las dificultades que tenemos y que a veces no tienen solución. Por más de que tengamos mucha fe, por más de que hagamos muchas cosas y tengamos mucho conocimiento en resolución de problemas o similares. Entonces la invitación en terapia es a encontrarnos con la falta, no solo para adicciones, para encontrarnos con esas realidades que a veces son muy difíciles de asumir. Pues, digamos cuando el objeto falla, cuando el objeto traiciona, cuando el objeto hace daño. Eso sirve para cualquier adicción. Cuando lo que el sujeto piensa que lo salva, lo hunde. Cuando el sujeto que ha apostado todo para ganar, pierde. No lo puede aceptar. Seguramente por eso los programas de 12 pasos inician con esos principios de admisión totalmente difíciles y complicados para los sujetos,
Pero pues eso es parte de lo que se debería trabajar. La verdad sobre la influencia de esos objetos en relación a la subjetividad de cada uno, pues, de los consultantes. Ahora bien, es importante anotar que hay pues de alguna manera una salida a todo este devenir con la adicción. La salida espiritual es de alguna manera una forma de encontrar pues respuestas y bueno, proponer una eventual recuperación. ¿Qué es lo que pasa con esa perspectiva? ¿Qué incluye la definición de un poder superior o, digámoslo, de Dios? El tema es muy delicado porque, pues, la creencia o una de las creencias más fuertes que tiene el ser humano es la espiritual, religiosa o, bueno, inmaterial. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que podemos terminar en una posición simplista respecto a las personas que salen de la adicción, terminan saliendo porque es la voluntad de Dios. Y las que se mueren, pues no es la voluntad de Dios. Si ustedes lo piensan, es una salida fácil para el tema de las adicciones. Y podríamos sentarnos a esperar a que Dios haga el milagro, sí, como muchas veces lo hacemos, pero también debemos estar preparados para que la persona se encuentre con su propia falta, con su propio dolor. Rescato por último el tema sexual, un tema que por ciertas razones escribe nuestro amigo Zafra y lo ubica en su libro como un tema de que es algo que le pasa a los adictos. Digamos que eso es estadístico. Y evidentemente, en la experiencia que yo tengo, lo puedo confirmar. En ciertos casos de adicciones se observa que en la infancia hubo cuestiones relacionadas con lo sexual que se quedaron en silencio, que no se elaboraron, o si se elaboraron de una forma extraña. Eso incluye pues el tema de la represión neurótica de la sexualidad. También pues pueden aparecer casos de perversión, y pues evidentemente eso debe trabajarse en terapia individual, porque el tema, desde el punto de vista que lo abordemos, es grave. Y de alguna manera el encuentro con lo sexual hace que la persona, el encuentro con lo sexual es un desencuentro, porque generalmente nadie está preparado para encontrarse. Entonces, brinda de alguna manera cierta base para generar los conflictos que vemos luego. Entonces, hay ciertos peligros, sobre todo el modelo en el que vivimos, que justifican muchas veces la adicción. Por ejemplo, en el caso de la adicción al trabajo, que es muy buena, digamos, mientras la persona pues trae mucho dinero o es muy exitosa o qué sé yo. Pero si la persona trabaja mucho y no se le ve o no es correspondido su trabajo con su salario, pues empieza a ser de alguna manera visto como disfuncional. Lo mismo el juego.
En algunos casos, las personas o culturalmente se acepta que la persona apueste desde que no pierda. Cuando empieza a perder, empieza a darse, uy, es adicto. Pero ¿por qué nadie lo vio si la persona iba ganando? ¿O por qué nadie dijo nada cuando iba ganando? Entonces, en el tema de las adicciones se da mucha hipocresía también. Y se maneja, como es un tema cultural, digámoslo así, sigamos esa línea, como es un tema cultural, pues se maneja la moral, se maneja el ideal, se maneja lo culturalmente aceptable, pero también haría que se vuelva un factor de interés, o por lo menos, digamos que, bueno, repitámoslo, un factor hipócrita, en la medida que somos tolerantes con la sustancia hasta que se le sale de las manos a la persona, generalmente un ser querido. O somos tolerantes hasta que de alguna forma empezamos a sentirnos dañados. Por último, estoy de acuerdo con Mauricio Zafra en cuanto a lo que se ha hecho en adicciones, pues puede ser bueno, pero no funciona. Y hay que buscar formas diferentes de trabajar con la adicción. Diferentes, digamos que se van a buscar mil y una formas de tratar de inventarse, pero yo sostengo que evidentemente es preferible encontrarse con el hueco, con el vacío, con la ansia, y si no, pues no tiene sentido, seguimos tapando huecos que no se pueden tapar, por lo menos en este orden de ideas. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Nuevamente, pues muy agradecido, y pues nos veremos en otra oportunidad.